México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Cuarta parte. Miguel de la Madrid, 1982-1988. Crisis neoliberal y el inicio del salinato. Sección 13. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La deuda, ese tributo capitalista que el norte le impone al sur. El sino y el destino de México como país dependiente está marcado por la injerencia externa, inversiones, préstamos, instalación de sucursales, lo que se incrementa con la globalización, sinónimo de apertura de mercados. Con toda intención, la deuda fue inducida para ser empleada como una carga que significa una obligación que vencía la resistencia del Estado-Nación, posibilitando la entrada del capitalismo externo acorde a sus intereses. Los mecanismos empleados por el rediseño proceder del mercado monetario desregulado a la vez permitirá una mayor acumulación de capital dinero, concebidos perversamente, más que considerar que fueron dejados al libre arbitrio del mercado, concebidos para gestar una nueva acumulación de capital en los centros monetarios atlantistas, acción que en la globalización internacional representa una nueva forma de absorción centrípeta activada desde el norte hegemónico. Con una clara intencionalidad de generar una extracción, obtención de divisas maquinada de manera institucional, con el aval de las instituciones que componen el status quo financiero internacional, admitidos como autoridad suprema mundial incontrastable, sin jurisdicción superior y con la aquiescencia de los estados del primer mundo y la sumisión de los de la periferia. Lo que se constata en la aplicación, el desempeño que vienen teniendo los bancos y las bolsas metropolitanas en su propósito de captar capital dinero, inflando las bolsas, mucho de ello capital ficticio, contando para ello con la valiosa colaboración de los paraísos fiscales. En México, la aplicación de la deuda para comprometer las decisiones del gobierno en aras de la abertura a la penetración del capital extranjero viene siendo todo un éxito, implementándose modalidades de préstamos tales como pagos por conceptos de comisión de compromiso, una práctica formal y legalmente establecida en los tratados internacionales. Lo que viene a ser una disposición arbitraria de un préstamo negociado unilateralmente, entregándose tan solo un porcentaje del capital concertado y cuya obligación de pago se programa de manera automática. Así, pese a que los fondos aún no se hayan desembolsado, aunque sí aprobados por el acreedor. Por el simple hecho de tener en disponibilidad los fondos, el préstamo ya comienza a generar ganancias que son adicionadas al monto total del débito, ya sea a los intereses que en sí mismo genera el empréstito asignado o en su defecto al correspondiente por castigo en el caso de haberse rechazado. Monumental atropello de la banca del centro. Como puede advertirse, trátese de un préstamo impositivo del que se benefician por principio de cuentas la Troika, bajo el concepto de comisión de compromiso, haciéndose efectivo el préstamo en trenches, tramos, viniendo a ser el redondeo de un mecanismo agiotista ya empleado desde antaño. El viejo truco de concertar un préstamo, otorgando solo una parte al tiempo de que se cobran intereses acumulados sobre el monto total. Y el préstamo es concedido con el propósito expreso de financiar alguna rama favorable de las estructuras nacionales a los intereses expresos del capital externo, en apoyo a las actividades de importación y exportación de mercancías, es decir, para promover y facilitar la proyección comercial en los estados capitalistas centrales, ESC, en los mercados de la periferia, habiendo implícita una condicionalidad en el préstamo inducida por el prestamista. Así, el Banco Mundial no solo indica cómo debe utilizarse lo que presta, sino también todo lo que se refiere a la participación nacional, incidiendo en la asignación de una porción importante de la inversión pública, la cual, recuérdese, deriva parcialmente de la recaudación de impuestos que se aplican a la sociedad mexicana, llegando incluso a incautar o disponer del capital nacional. Aún en la etapa de la economía mixta, periodo de la
periodo de la sustitución de importaciones, los préstamos otorgados por el Banco Mundial tenían el propósito de generar la infraestructura requerida en los parámetros del tráfico preferente hacia el norte. Incluso los préstamos que se concedieron a Ferrocarriles Nacionales de México tenían esa intencionalidad. Eran préstamos otorgados para generar la infraestructura necesaria para realizar la conexión sur-norte. Mas nótese lo oneroso que resultan ser siempre los pagos de intereses. Un segundo préstamo de ferrocarriles del Banco Mundial, contratado en junio de 1972 por 75 millones de dólares, no fue finiquitado sino hasta 25 años después, acumulando para septiembre de 1997 $52.375.000 dólares por concepto de pago de intereses. Es decir, más de 125 millones de dólares que el gobierno seguía pagando aún en la década de 1990, cuando el propio Banco Mundial propició el desmantelamiento, privatización y extranjerización de la paraestatal. Por eso la deuda es un recurso principal del capital imperialista. En el caso de la incidencia sobre los ferrocarriles nacionales de México, en el periodo previo a la vorágine neoliberal, se denota el objetivo, que consistía en menguar la planta productiva en las áreas de metalmecánica, volviéndola fierro nada moderno, dependiente de las empresas desarrolladas. El programa sirvió al país para promover las exportaciones de los acreedores, luego para fomentar fusiones y finalmente desembocó en la apertura comercial formalizada por el Tratado de Libre Comercio y virtual desmantelamiento de la industria metalmecánica y de máquinas y herramientas del país. La trampa de la deuda, exprimiendo la economía. Si merced a la férrea retracción impuesta a la economía y en especial gracias a la disminución de importaciones se obtenían excedentes de divisas, estas no se aplicaban al aparato productivo, sino que se destinaban al pago de la deuda. El 36.5% del total en 1982 y el 45.4% en 1983. Empleando la deuda, refieren Saxe Fernández Delgado, el Banco Mundial logra a partir de 1982 una penetración tal en la administración nacional que pasa a ser un cogobierno con el PRI. De cierto que tal hegemonía es la que viene a establecer el neoliberalismo. La instauración de un régimen dominado abrumadoramente por los acreedores internacionales, resultado de la negociación de la crisis de 1982 por efectos de la deuda externa, se ha expresado a finales del siglo XX y en los que va del XXI en un ataque frontal contra los pivotes, todavía frágiles, del nacionalismo económico latinoamericano, en particular, como ya se mencionó, en lo que solo puede calificarse como una sistemática e intensa campaña para forzar el traspaso a la iniciativa privada, nacional o extranjera, del acceso, gestión y usufructo de los activos estratégicos, naturales y sociales que el espacio geográfico nacional contiene. Y como tal lo venimos mencionando, deuda crea obligación, propiciando el relajamiento por parte del Estado de su soberanía y de su patrimonio nacional, ante la presión sistemáticamente concertada por los acreedores, forzando la apertura indiscriminada. La causa de fondo de tal apertura radica en la adecuación del país a los imperativos transnacionales. La administración de la madrista acata sumisa y gustosa las propuestas del Fondo Monetario Internacional y en específico en lo que respecta a la apertura comercial. La relación con el Banco Mundial fue determinante. Los tratados Trade Policy Loans, TPL, son acuerdos que designan el realineamiento intensificado en México para con los Estados Unidos, garantizando el cumplimiento de los lineamientos macroeconómicos establecidos en las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional. Fomentó una creciente liberalización del comercio caracterizada por la falta de reciprocidad de Estados Unidos que no obedeció a las necesidades del aparato productivo mexicano. Los préstamos concedidos fueron designados para fortalecer las exportaciones, con ellas y la reducción de las barreras arancelarias,
México se convertía en un país más dependiente de la importación de tecnología estadounidense, incluso en la rama agrícola industrial. Así lo festina el presidente del Banco Mundial ya en 1989. México daba entrada a maquinaria, pesticidas y otros productos de alta tecnología, gracias a que con $1,000 millones concedidos en préstamo por el Banco Mundial, el gobierno mexicano se comprometía a importarlos, mismo préstamo con el cual se incitó al gobierno de México a comprar granos del excedente producido en los Estados Unidos a costos subsidiados, en procura de la cual el gobierno de Miguel de la Madrid derogó ya de salida en 1988 4,900 facciones arancelarias para facilitar las importaciones, por aquello de que el sistema alimentario mexicano no era necesario. ¿Saben ustedes? Con los créditos que nos concede el Banco Mundial, podemos importar la cantidad de alimentos suficientes que el país requiere. Craso error, inconcebible concesión de soberanía alimentaria para un país que se pretende independiente. No ser autosuficiente en granos, ni en buena parte de los alimentos que se consumen en el país, agrava aún más la subordinación, la que irá en aumento conforme los gobiernos de los liberales siguen mal gobernando México, y todavía peor, abriendo otra vertiente de endeudamiento para cubrir tal necesidad básica. La dependencia de México simple y sencillamente se agiganta. Deudas por generar la infraestructura petrolera, deudas por importación de alimentos. México en el sexenio de Miguel de la Madrid quedaba convertido en un país más dependiente y por tanto más subordinado a la hegemonía imperialista, grave defecto histórico estructural que los tecnócratas consienten.